Saludamos otro abogado, maravilloso, porque nos encanta tener a los juristas que nos ayudan a entender. Yo soy un adorador, si se quiere, de el derecho, porque el derecho de verdad que nos da mucha firmeza en el pensamiento a propósito de tantas cosas que pasan en el país. Entonces nos da firmeza en el sentido de que también tiene subjetividad. Recuerden que ahorita estábamos hablando de la subjetividad y de la hermenéutica, pero es más objetivo que subjetivo. Saludamos a Esteban Manco, abogado. Bienvenido a Clickracia, el poder de la información a un clic. Buenos días, Roger. Buenos días a toda la mesa de este importante programa. Y bueno, prestos a comunicar todas estas noticias de interés jurídico. Sí, señor. Y esta noticia de interés jurídico, como usted dice, interesa a los empleados, al sector trabajador nuestro. Estamos hablando o vamos a hablar con usted de la indemnización al trabajador por no pago de salarios y prestaciones. Cuando a una persona lo echan, hablemos en términos muy sencillos, y no le pagan los salarios y no le pagan las prestaciones o no lo echan, usted ya nos lo va a explicar, como nos ha pasado a algunos que seguimos trabajando, por ejemplo, y algunas de las prestaciones no se nos pagan. En fin, esa indemnización no va a tener un límite para que el trabajador pueda demandarla vía judicial. Un límite de 24 meses era el que había. Entonces, ahora parece que se amplía ese límite, o sea, no tendrá ningún límite. ¿De qué se trata el tema, Esteban Manco? Sí, Roger, no. En este caso, en reciente admisión pública de inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, lo que se pretende es que se elimine ese límite si el trabajador ha reclamado antes del mes 24 para que continúe causándose la indemnización moratoria. En este sentido, Roger, actualmente la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia hace perder a los trabajadores en Colombia esta indemnización moratoria o lo que conocemos comúnmente como brazos caídos si el trabajador demanda después del mes 24. Aunque la disposición, el artículo específico 65 del Código Sustantivo del Trabajo no establece que el trabajador pierda esta indemnización moratoria, la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral lo que hace es perder este derecho para todos los trabajadores en Colombia, y lo que se pretende con esta demanda recientemente admitida por el Alto Tribunal Constitucional es estos 24 meses, y si se reclama antes de los 24 meses, esta indemnización continúa hasta que el empleador pague la liquidación y los salarios que adeudó a la terminación del contrato. No tienes audio, Roger. Le decía yo que anoche nomás le decía, a ver, venga, yo me perdí mucho en este tema porque leí el auto que usted envía y me quedé muy enredado. Entonces, otra vez, qué pena, Esteban. Si usted lo vuelve a decir de una manera así bien sencillita, de coquito, haga de cuenta que yo soy un cliente suyo y voy a consultarle a usted y soy un campesino, ¿usted cómo me lo explica? Vaya a ese nivel. Perfecto, Roger, muchas gracias por la recomendación. Yo entonces diría lo siguiente, y es, vea, si usted al momento de terminación del contrato laboral, el patrón le quedó debiendo salarios y prestaciones sociales, usted tiene derecho a un día de salario por cada día de retardo. Es decir, que si se ganaba 100,000 pesos diarios, el empleador tiene la obligación de pagar esos 100,000 pesos diarios hasta que le pague sus liquidaciones, su salario y prestaciones sociales, de tal forma que ya no va a perder si demanda después del mes 24. Ya ese límite temporal, lo que se pretende es que no se pierda, y hay que enviarle una reclamación al empleador antes del mes 24 para que esos 100,000 pesos diarios como indemnización moratoria continúen causándose sin límite alguno. Muy bien, entonces ahí es donde está, yo también le decía entonces a usted por fuera de cámara eso, entonces el elemento para comprender eso está en el tiempo, en el término. Antes era
Usted tiene tiempo hasta los 24 meses. Si de ahí para allá, si antes de esos 24 meses usted no reclamó, pues olvídese que perdió la oportunidad de que se le pague la platica, de que no tanto de su salario como de las prestaciones, más esos intereses, esos 100.000 pesos diarios, son intereses que además suenan duro para el empleador, pero precisamente de eso se trata. Cumpla, señor, para que después no tenga usted la onerosa carga de pagar esos impuestos, esos días de salario que le va a obligar la norma. Pero eso implica que esto ocurra es después de que un abogado laboral reemplazando o apoderado de ese campesino gane ante un juez la demanda. Generalmente esta indemnización, Roger, se debe reconocer, no se debe reconocer, sino que generalmente se reconoce vía judicial, porque el empleador voluntariamente no lo hace. Por cuanto lo dijiste, Roger, es una indemnización cuantiosa y lo que pretende es apremiar, obligar al empleador que una vez terminado el contrato de trabajo pague la liquidación laboral, salarios y prestaciones sociales y no deje viendo un chispero al campesino, al trabajador, etcétera. Y lo que hace la ley es, venga, son obligaciones muy importantes porque esto es derecho social, de ello depende una familia, depende los hijos, depende su cónyuge, su compañera permanente, para poder vivir dignamente. Y generalmente, Roger, en estos momentos, y por comunicado del Ministerio del Trabajo, casi el 85% de los conflictos laborales en Colombia se suscitan porque el empleador no paga salarios ni prestaciones sociales al finalizar el contrato. El gran meollo del asunto, el gran conflicto en materia laboral individual entre trabajadores y empleadores se da porque el empleador se queda con esta liquidación de los trabajadores y por eso esa indemnización un tanto cuantiosa para obligar al empleador a que oportunamente cancele estos salarios y prestaciones sociales para todos los trabajadores en Colombia. Pero venga, el doctor Esteban Manco, buen día, cordial saludo. Eso trae unas implicaciones muy complicadas hacia atrás. ¿Qué va a pasar con esas demandas que se interpusieron de manera extemporánea? Porque me imagino son numerosas. ¿Y qué va a pasar entonces? Y posiblemente ya no haya esos empleadores, porque muchos cambian de razón, la empresa desaparece, se fusiona, es decir, 50.000 cosas. ¿Qué va a pasar con esas demandas que se perdieron precisamente porque no cumplieron el requisito de ese tiempo? Estas demandas que se perdieron y se implementó bajo este precedente que se pretende modificar por parte de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tienen la posibilidad de buscar resarcimiento, de que se indemnice ante la jurisdicción contencioso-administrativa y demandando a los jueces de la República, a la rama judicial, por un error judicial. Los jueces en la República también se pueden equivocar, también cometen yerros que afectan los derechos constitucionales de los habitantes y de los ciudadanos, y existe un mecanismo o un medio de control para poder buscar esa indemnización que se llama el error jurisdiccional, y es, además de la privación injusta de la libertad, cuando una persona es privada de manera injusta y se logra demostrar su inocencia, además del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, los ciudadanos y los habitantes en Colombia tienen la posibilidad de la tercera opción, y es reclamar la indemnización extrapatrimonial por un error del juez, por un error judicial. Y allí estaría, pero en grandes rasgos, Javier, esas demandas quedan así, ya no se puede hacer nada, y lo que se pretende o lo que se buscaría es un resarcimiento en contra de la propia rama judicial. Aquí leyendo el artículo, y es el del Código Sustantivo de Trabajo, artículo 65, indemnización por falta de pago. Con lo que nos interesa es que esto quede muy, muy clarito. Voy a leerlo así despacito y entonces usted, para que redondemos este tema, porque hay otro tema muy importante, para que usted entonces nos lo precise finalmente, que a mí ya me quedó claro, no lo entendía inicialmente, pero finalmente es una decisión que favorece al empleado. En el derecho laboral, ayúdame usted con eso,
se privilegia mucho al empleado, ¿cierto? Se favorece mucho al empleado, Esteban. Desde la retórica y la ley se favorece mucho al trabajador o al empleado, por cuanto el Código Sustantivo del Trabajo lo que pretende es igualar y tener un piso mínimo de derechos. Sin embargo, desde la práctica, Roger, Javier, ante los jueces laborales de la República sí resulta complicado porque ya ven que el trabajador está demandando y ya lo ven con sospecha y entonces ya están creyendo que va a desfalcar o algo así. No mira el incumplimiento contractual del empleador que no pagó salarios ni prestaciones sociales o camuflaba bonos y comisiones que constituyen factor salarial y los hacía pasar como no salarial, o en un contrato de prestación de servicios lo camuflaba y realmente había un contrato laboral. Entonces es complicado eso. Desde la teoría, claro que sí. Desde la Constitución, claro que sí, pero otra cosa es la práctica, Roger. Y es allí donde se encuentran este tipo de obstáculos. Lo que pasa, Esteban Manco, también seamos sinceros, y es que hay mucho descaro de parte de algunos empleados, de trabajadores. Hay abuso, eso lo sabemos, pues eso no me lo estoy inventando yo y no me estoy poniendo en contra de la clase trabajadora, ¿qué tal? Pero sí confieso, cuando yo estudié Derecho, yo quería ser abogado, se los confieso a usted, quería ser abogado especialista en Derecho Laboral y Pensional para defender a los empleadores, aunque suene, ojo, no vayan a señalar, solo porque sabemos, pero eso era mi intención, de verdad, Esteban, porque veía muchos casos de abuso de empleados, de trabajadores, de gente que incluso le robaba a la empresa, le hacía daño a la empresa y muchas cosas en contra de la empresa y al final terminaba siendo la víctima, pues, y el favorecido. Y entonces, en ese sentido, no le veía equidad. La equidad, precisamente yendo a la Constitución, usted que es magíster en Derecho Constitucional, eso es un derecho fundamental y es para todos. La equidad, como algunos piensan, la igualdad, no es como algunos piensan para la gente con menores recursos, la población más desfavorecida. El derecho de igualdad también tiene que ver para sectores favorecidos, como en este caso, por ejemplo, el empleador. Entonces debe haber igualdad en el sentido de los derechos. Y entonces ahí es cuando yo a veces digo, listo, esa teoría es muy buena, pero la verdad es que ojalá los jueces tengan en claro todos los elementos reales, todo el material probatorio para poder decir si tiene la razón el empleador o tiene la razón el empleado. Entonces, es una labor de justicia, diría yo, de equidad y justicia. Bueno, usted dice aquí, si a la terminación del contrato, esto implica cuando el empleador y el empleado terminan su relación, porque renuncie o porque lo prescinda de él, ¿cierto? Lo eche, ¿cierto? Lo despidan, sí. Lo despidan, le terminan el contrato con o sin justa causa. Y cuando renuncie. Y cuando renuncia también. Muy bien. Ahí es cuando termina el contrato. Si a la terminación del contrato el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones que le deba, no necesariamente tiene que ser que nunca le pagó. Si le quedó debiendo una semana hace parte de este artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo. Y las prestaciones son ¿qué? El haber consignado a pensiones y a seguridad social. Las prestaciones sociales son las cesantías, los intereses a la cesantía, la prima de servicios. Esas son. Sí, lo que hablamos de salud, pensión y riesgos laborales no son prestaciones sociales, sino cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social. Pero si de pronto que algunos empleadores lo hacen, no le cotizaron durante 3 meses, 6 meses, un año, no le cotizaron a pensiones, eso no tiene que ver entonces con este artículo. No tiene que ver específicamente con lo que estás leyendo, pero sí con el segundo punto que vamos a abordar, y es la estabilidad del trabajador en el empleo. Si el empleador no demuestra haber cotizado al sistema de seguridad social, esos rubros, esas cotizaciones que dices. Entonces son prestaciones, cesantías e intereses a las cesantías. Entonces no se le paga el salario y estas prestaciones sociales.
salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, eso es claro. Debe pagarle al asalariado como indemnización una suma igual al último salario diario por cada día de retardo. Ya lo explicó, si son 100.000 pesos diarios, 100.000 pesos es lo que se paga como indemnización por día. Hasta aquí es donde viene, entonces, para terminar y redondear, hasta por 24 meses o hasta cuando el pago se verifique si el periodo es menor. Entonces, ya se rompe esta regla y no es hasta por 24 meses, sino hasta que definitivamente el conflicto se solucione. Es lo que se pretende con esta demanda ante la Corte Constitucional es que se protejan esos 24 meses, que si el trabajador demandó al mes 25 no pierda esos 24 meses como está afirmando la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Pero si el trabajador reclamó antes del mes 24, Roger, ahorita por favor continúas con la lectura del artículo, si el trabajador reclamó antes del mes 24, esa indemnización continúa causándose hasta que el empleador pague la liquidación laboral. Y es allí donde la Corte Suprema de Justicia hace perder en estos momentos a todos los trabajadores en Colombia esos primeros 24 meses y no tiene en cuenta lo que es el artículo siguiente que dice, si no ha iniciado la reclamación por la vía ordinaria, y es allí donde si el trabajador sí ha iniciado la reclamación por la vía ordinaria antes del mes 24, continúa causándose esa indemnización, tal como lo ha planteado la Corte Constitucional en la sentencia 371 del 2003 que analiza este artículo específico. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, hasta ahí dejemos el tema porque lo otro es rápidamente, es bien importante, lo que tiene que ver con la estabilidad para el trabajador que haya sido despedido sin justa causa. Esteban. Y es también en ese artículo 65, en el parágrafo 1, en el cual indica que si el empleador no demuestra haber cotizado los últimos 3 o 6 meses que dice la norma, las cotizaciones al sistema de seguridad social, el contrato de trabajo la terminación del contrato de trabajo no tiene efecto jurídico. Es decir, el contrato continúa vigente y en vigencia de ese contrato el empleador debe pagar y cotizar lo que le adeuda al trabajador al sistema de seguridad social. Pero interpretativamente, Roger, y es aquí donde te digo que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que dicen los jueces, la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral dice que no se debe interpretar que el contrato nunca termina, sino que sí termina, pero hay una indemnización moratoria. Entonces es aquí, Roger, donde nosotros le decimos a la Corte Constitucional que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia invierte el modelo jurídico y político de la Constitución, porque la Constitución establece un principio fundamental, el principio constitucional de estabilidad, pero la Corte lo desecha, lo deroga de manera interpretativa y lo que hace es conceder una indemnización, cuando el propio legislador desarrolló ese apartado, esa estabilidad laboral en ese caso específico. ¿Había ido a preguntar algo? Sí, pero más relacionado con el tema anterior. Una cosa es que me quedó una duda, y es que se pagaría, es decir, yo me paso de los 24 meses, doctor Esteban Manco, y demando al 25. La demanda quiere decir que me van a pagar solo los 24 meses o me pagan 25. O me pagan 36 o 48, no sé. Listo. Si logras demandar después del mes 24, te pagan los 24 meses de indemnización moratoria y a partir del mes 25, intereses. Pero si llegas a reclamar antes del mes 24, te pagan toda la indemnización moratoria sin límite alguno. Y es lo que se pretende desde esta demanda de inconstitucionalidad y que ya la Corte Constitucional, como reitero, ya lo ha dicho en el 2003 cuando se demandó esta norma recién modificada el Código Sustantivo del Trabajo. Muy bien. Una pregunta que los suscitó en estos días, una conversación de colegas, es acerca de la protección especial para los trabajadores. ¿Es solamente para trabajadores del sector público o del sector privado, Esteban Manco? Roger, disculpa, ¿cuál protección especial? ¿Cuál específica? Ya la protección especial por invalidez, por ejemplo. Una persona que sufre algún accidente de trabajo y demás,
Entonces, la discusión se suscitó porque alguien dijo, no, es que esa protección especial solamente es para trabajadores y empleados del sector público. Bueno, el Foro de Estabilidad de Salud, que es otra garantía de estabilidad en el empleo, es tanto para el sector público como para el sector privado. Tanto el Consejo de Estado tiene esa postura como el juez de la administración, de los trabajadores de la administración, con la propia administración, y en el caso de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con los trabajadores particulares, y en ese sentido ambos tienen ese fuero. En estos momentos hubo un cambio en la jurisprudencia para proteger ese fuero. Antes se protegía por un grado de discapacidad que era más o menos 14 o 15% de pérdida de capacidad laboral. Ahora, en una sentencia del año pasado, se cambia ese modelo y lo que hace es someterse a la Convención para las personas en situación de discapacidad, y lo que hay que analizar allí son factores sociales, factores personales, que esa discapacidad sea permanente en un término medio o a largo plazo, pero ya no es necesario un porcentaje específico del 14-15% de pérdida de capacidad laboral, pues eso ya quedó en el pasado. Muy bien. Esteban Manco, abogado especialista en Derecho o magíster en Derecho Constitucional, pero usted es abogado penalista, ¿cierto? No, yo soy especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social y con magíster en Derecho Constitucional. Pensé que era abogado penalista y que se estaba especializando en lo constitucional. Bueno, le agradezco mucho a Esteban Manco, pues con mayor razón, la información que nos trae hoy, pues tiene todo ese sustento en su conocimiento y su experiencia como abogado especialista o dedicado al derecho laboral y pensional, pues con este magíster que la Constitución está por encima de todo. Muchísimas gracias, Esteban. Gracias por estar con nosotros y pues lo molestaremos nuevamente cuando los hechos jurídicos necesiten de especialistas aquí en Clicracia como usted. Muchas gracias, Roger. Y bueno, esa es la intención con estas acciones públicas ante la Corte Constitucional, materializar cada una de las disposiciones constitucionales por ese incumplimiento sistemático que en estos momentos vive la Constitución. Muy bien.